siguen a través de YouTube y de Facebook, en el Facebook de la comunidad de Hashem. Les agradecemos, pues ahí controlamos nosotros algunas visitas y eso nos da la pauta que hay personas que están escuchando, viendo y escuchando lo que estamos trasladando de parte de la escritura. El programa se llama Sacando a Luz la Verdad de la comunidad de Hashem. Y ahora pues no, como estuvimos hablando un par de temas, ¿verdad?, acerca del Yom y el Beyom, o sea, el día y el tiempo del Señor, que son dos cosas diferentes. Hoy aparentemente le vamos a poner pausa a eso, pero no, porque a través de estar estudiando la palabra bajo ese parámetro, bajo esa manera de estudiar, obviamente uno cuando llega a un principio de algo, pues tiene que encontrarse con cosas que fueron trastocadas en el correr del tiempo. Y hoy vamos a platicar de algo muy, muy importante, como es el hecho de cómo es justificada la humanidad. Podríamos decir que el tema es la justificación de la humanidad, no de una religión en particular, sino de la humanidad. Recuérdense que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces aquí lo que se trata es, perdón, tengo un poco de alergia, aquí lo que se trata es de ver, según la Escritura, ¿verdad?, cómo nosotros logramos ser justificados, como fue el caso de Abraham, ¿verdad?, que es el padre de la fe. Y aunque hay otros personajes, como el caso de Abel, que fue un justo, como es el caso de Set, que fue otro justo, como es el caso de Noé, que fue otro justo, y como el caso de Abraham, que fue otro justo, y el caso de Cornelio, ya en lo que se conoce como Nuevo Testamento, que fue otro justo. Entonces, de todos esos justos que relata la Escritura, algo tuvieron que haber hecho correcto, y la única manera de cómo se nos acredite justicia o estos personajes murieron justos fue por haber seguido al pie de la letra y haber restablecido la comunión con Yahweh, lo que se conoce como culto, ¿verdad? Restablecieron la comunión a tal grado que la Biblia deja bien claro que fueron declarados justos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ser justificados? Entonces, nosotros, como usted ha sabido, salimos de un contexto completamente pagano, que es el cristianismo evangélico, como lo es también el cristianismo, como el cristiano católico, que también son raros. Es la misma tendencia, la misma teología, solo que con diferentes nombres. Porque mire, no a manera de crítica, porque realmente no nos interesa a nosotros, pero solo para hacerles un breve comentario, recientemente de la Semana Santa, que le llaman, que acaba de concluir, me ponía yo a pensar que una crítica, pero es un ejemplo a la vez. El hecho de que el día Viernes Santo se juntan 3 procesiones en el Parque Central de 3 Cristos muertos. Entonces yo me ponía a pensar con los hermanos que me acompañan acá, ¿por qué no solo una procesión? Concretamente la procesión de la Recolección, del Calvario y de Santo Domingo, que es todo un evento, porque yo participé de eso, es todo un evento que a las 6 de la tarde se juntan ellos en el Parque Central para recibir la bendición del arzobispo de turno. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué 3 procesiones con el mismo sentido? Porque cada quien lleva agua a su molino. Y por otro lado, en el contexto cristiano evangélico, retiros por todos lados, retiros de Semana Santa por todos lados. ¿Por qué no hacen un solo retiro? ¿Por qué no se unen ellos para trasladar una sola corriente doctrinal? Porque cada quien lleva agua a su molino. Entonces, viendo todo esto,
uno lo que al final de todo tiene que ver cómo es justificado. Y la Biblia pues es bien clara al respecto de eso. Entonces, como les decía hace un momento, nosotros salimos de un contexto cristiano evangélico. Y luego, en la misericordia del Señor, nos mostró otra parte de la Biblia que es Torah, que tampoco vamos a decir que sea mala, pero les voy a decir algo así concreto. Si nosotros creemos que Yeshua, o Jesús, ¿verdad?, como se conoce, no salva, entonces porque el que salva es Yahweh. Claramente lo dijo Jesús cuando estaba en la cruz y le dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué no los perdonó Él? Porque Él no tiene la capacidad de perdonar, solo de intervenir o de intermediar. Ahora, partiendo de eso, si Jesús o Yeshua no salva, tampoco Torah puede salvar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay una gran mayoría de gente que empieza su comunión, o empieza su comunión con Dios a partir de Mateo para adelante. Y solo leen algunas partes del Antiguo Testamento, solo como información, o como ellos mismos dicen, de manera histórica, pero realmente su fe está fundamentada en lo que se conoce como Nuevo Testamento. Entonces, como uno se decepciona de ver todo lo que se mueve en ese mundo corrupto del cristianismo, entonces nosotros por un tiempo, exactamente hace 2 años, comenzamos a estudiar lo que es Torah. Entonces retrocedimos, por decirlo de esa manera, por poner, no cifras exactas, ¿verdad?, pero para poner un ejemplo, retrocedimos 2000 años en el tiempo para estudiar Torah. Entonces en algún momento, así como nosotros comenzamos a defender el cristianismo y la gracia y a defender a Jesús, cuando nos salimos de ahí, nos fuimos a un extremo, porque la humanidad así va a siempre buscar un extremo, ser radical. Entonces comenzamos a defender Torah a muerte. Ya no había otra cosa en nosotros que no fuera Torah. y no digo que sea mala. No digo que Torah sea mala, por lo que les vamos a explicar. Entonces el Eterno en su misericordia viene ahora y nos muestra otra parte para atrás, cuya definición en hebreo es Yara. Y si usted tiene las herramientas digitales que hay hoy en día, como es el diccionario Bain en español y la concordancia Strong en español, pues si no estoy mal, creo que la palabra Torah es la 8154, ¿verdad? Si no estoy mal. Entonces, pero la 8154 se define como Torah. Pero esas mismas herramientas, ahí mismo dice que la 81, ¿qué le dije? 8154 proviene de la raíz de Yara. Entonces, significa que Torah es producto de algo. No es el origen de la salvación. Cuando hablo de Torah estoy hablando de la ley. Entonces, si Torah es generada por algo, en este caso Yara, entonces nosotros, es lo que yo les digo, caemos en un extremo y comenzamos a enseñar en todo eso a partir del evento que se dio en Éxodo capítulo 19, cuando le dieron el decálogo a Moisés, o sea, los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, y posteriormente, después de la desobediencia, le dieron un rollo de 613 mandamientos, que en totalidad hacen 623 mandamientos.
Entonces, todo eso hace que algunos, no todos, ¿verdad?, que algunos empiecen a fundamentar su fe a partir de ese evento, Torah. Pero si hay un generador que ella hará, que es la 3384, si no estoy mal, ahí usted puede leer y ver qué significa Torah, Yará. Entonces, ahí es donde viene lo que les decía al inicio del programa. ¿Cómo somos nosotros justificados? Y entonces, solo para ponerles un ejemplo que después lo vamos a ir desarrollando, dice Gálatas capítulo 3, verso 17, que la ley vino 450 años después de Abraham. ¿Verdad? 430 años, creo que, o 450, no sé, 430 años después de Abraham. Entonces, eso me da a mí la pauta y la autoridad para decirles que Abraham no se salvó, o no fue, perdón, no quiero estar utilizando, porque la salvación es producto de la justificación. Pero entonces quiere decir que Abraham no se salvó, porque tenemos muy metida esa palabra. Abraham no fue justificado por Torah, porque no existía. O sea, no estamos diciendo que Torah sea mala. No estamos diciendo eso. Pero entonces yo empiezo a ver que todos los personajes que les mencioné, el caso de Adán, el caso de Abel, el caso de Noé, el caso de Set y el caso de Abraham, no existía Torah todavía. Y como uno, como decimos aquí en Guatemala, a puro tubo quiere hacer casar ciertas palabras o ciertas definiciones para sustentar un punto doctrinal, entonces ahí es donde uno se da cuenta que en el afán de querer hacer uno las cosas bien, le resulta haciendo mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente? Que antes de que fuera dada Torah en el monte de Sinaí, hubieron otras leyes. ¿Y cuáles son esas leyes? Los estatutos y los mandamientos y Torah. Son tres leyes diferentes. Usted puede buscar la palabra estatuto bajo el numeral 2706, 2707 y 2710 en H, todas con la palabra H, que diferencia, la H es hebreo y la G es griega. Entonces usted puede buscar ahí bajo el numeral 2706, que es Choc, 2707 y 2710. Esa está calificada como leyes. También puede encontrar la palabra misbah bajo el numeral 6680. Y a eso le va a dar la pauta también, que es el decálogo o el Pentateuco. Y puede buscar la palabra Torah precisamente bajo la 8451 que le dijeron. Entonces son tres clases de leyes. Tres clases de leyes. Pero las tres clases de leyes provienen de Torah. Pero falta una. Porque si usted es acucioso, que por cierto debiera de ser así, dice que Abraham, en Génesis capítulo 26, verso 5, dice que él oyó la voz de Yahweh y guardó el precepto, los estatutos, los mandamientos y las leyes. O sea, las últimas tres, los estatutos, los mandamientos y las leyes, es en plural, porque son leyes. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Abraham guardó, por qué no dice ahí y guardó la ley, sino que dice guardó la ley? Se está hablando en plural. Pero lo único que está escrito en singular es precepto. ¿Verdad? Es precepto. Y entonces yo me puse a buscarla, a escudriñar, a hurgar un poco más a fondo la palabra
precepto, y no habla nada concerniente a que sea ley. En cambio, la palabra choc, la que le acabo de referir, la 2706, 07 y 010, habla de ley. La palabra misbot, que es la 6680, no me recuerdo cuál era la primera, creo que era, bueno, por ahí nos vamos a recordar, habla también de ley. Y Torah obviamente está hablando de ley. Entonces son 3 leyes que Abraham vivió. 3 leyes. Entonces, precepto. El precepto es, digamos, Torah, Choc y Misbot o Misbah son para que nosotros las conozcamos, para que nosotros sepamos que existen en la Biblia. Pero el precepto es para guardar, para vigilar, para cuidar lo que nosotros ya conocimos. Si quieren opinar, hermanos, no tengan pena. Adelante. Algo, no, en una de estas versiones que es la Casiodoro de Reina, pero la 1969 dice así: por cuanto yo, Abraham, mi voz, guardó mi precepto, Ajá. mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Exacto. Pero solo hace ver en qué es precepto, que es singular. Exacto, porque el precepto es lo que te hace guardar las 3 leyes. O sea, es para que, lo que platicábamos con Rebeca hace un momento, que la voz de Dios no la podemos generalizar, sino que es un precepto específico para cada persona. Entonces, cuando él oyó y guardó, lo que oyó y guardó fue mandamientos, estatutos y leyes. Y aquí viene otra cosa, que cuando nosotros leemos en las Biblias, digamos las Biblias, ¿cómo podríamos decir? Tradicionales, cabalmente en Génesis capítulo 26, verso 5, cuando uno mira en la concordancia la palabra ley, es la 8451, que es Torah. Pero ahí es donde entra el detalle, y ahí es donde vos, hermano Samuel, nos vas a ayudar para pegar, como ya sabes, ¿verdad? Como para que la gente vea ahí cuando se esté editando el programa. Aquí tenemos al ingeniero de sonido y de video y de todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a demostrar? Que en Génesis capítulo 26, verso 5, no está hablando de Torah, aunque en lo literal se utilice la palabra, no sé, lab, creo que se dice en inglés, ley en castellano y Torah en hebreo, sino que la palabra que se está utilizando ahí es torotai, guatorotai. Y ya se las vamos a poner en un momento ahí, el hermano se va a encargar de eso. Guatorotai. Y guatorotai es la palabra que precisamente significa leyes. O sea que ¿cómo Abraham fue justificado si todavía no habían dado la ley, o si todavía no habían dado Torah? Entonces quiere decir que si Abraham no estuvo en el monte Sinaí, él en vida no recibió Torah. Aunque, como les insisto, en las Biblias exista la palabra Torah. Entonces, cuando uno mira esto, hermano, y nosotros pues no somos hebreos y nos cuesta bastante entender el idioma, puesto que nuestro idioma es el castellano, y un castellano macheteado, porque no lo hablamos como realmente nosotros lo deberíamos de hablar. Pero cuando uno revisa en la Biblia en hebreo, ¿verdad? Que pues en un momento va a aparecer ahí en la pizarra. Entonces ahí nosotros nos debemos dar, y cuando revisamos la Biblia con puras letras hebreas sin vocales, se utilizan ciertas letras que hubiera querido tener en mente, pero no las tengo en este momento, pero que se las vamos a trasladar en otro programa.
Hace una gran diferencia. Entonces, Abraham no guardó Torah. No fue justificado por Torah. Él fue justificado por guardar 3 tipos de leyes: mandamientos, estatutos y Torah. Son 3 cosas completamente diferentes. Ahora, la idea de trasladarle esto es que para que nosotros, como humanos, no religiosos y bajo ninguna bandera denominacional o proselitista, queramos ganar adeptos para un movimiento determinado, porque no es el fin que nosotros perseguimos, sino el fin que nosotros perseguimos es que la humanidad, a través de nuestros escasos conocimientos que estamos adquiriendo, logre restablecer la comunión con Yahweh. Logre restablecer un culto racional, como dice Romanos capítulo 12, con Yahweh. Y para eso tenemos que estudiar la vida de Yeshua, la vida de Moisés y en este caso la vida de Abraham. 3 referentes, 3 íconos bíblicos que nos dan una gran riqueza doctrinal cuando los comenzamos a estudiar. Es muy interesante eso, hermano, porque entonces al ver ya todo ese panorama, entonces nosotros nos venimos a dar cuenta que el judío, no critico a los judíos como no critico a los cristianos, solo hablo, y no estoy hablando chismes, no estoy hablando de algo que uno no conozca. No conozco a fondo el movimiento judaico, porque no soy judío, ni nunca he ido a una sinagoga, no conozco a profundidad. El cristianismo sí, anduve metido por el espacio de 30 años y conozco a fondo todo lo que se mueve ahí. Pero el cristiano apuesta o pone su confianza en una parte de la Biblia. El judío pone su confianza en una parte de la Biblia. Entonces cuando estamos hablando, o cuando Yeshua en Mateo 24:44 creo que es, ¿verdad?, que dice, como diciéndoles, pero ¿por qué se sorprenden ustedes de lo que pasó si esto estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos? Así dice, ¿verdad? Entonces dice que su entendimiento les fue abierto y comprendieron las escrituras. Entonces cuando la gente habla de la ley de Moisés, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Torah. Los 10 mandamientos y los 613. Y tanto Yeshua como Shaul, el Sholiach Shaul, ¿verdad?, o el apóstol Pablo, como se conoce, siempre que escribieron y siempre que hablaron, se basaron en la ley de Moisés. Pero cuando ellos decían en la ley de Moisés, no estaban hablando del Sinaí para acá, sino que porque la ley de Moisés, o el rollo de Moisés, o Torah de Moisés, es los 5 libros que paganamente se conocen como Pentateuco. Son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es toda la ley. Entonces hay gente que tiene que salió de un contexto, ¿verdad?, pagano, y en el afán de querer limpiar o de justificarse, dice, no, yo no quiero ser cristiano. Ahora, insisto, no estoy criticando ni al mesianismo, ni al judaísmo, ni al cristianismo. Entonces ellos, en el afán de querer justificarse y de querer restablecer la comunión con Yahweh, o con Jehová, o con el Padre, entonces ponen su confianza en otra parte de la Escritura, en la ley. Y ellos piensan, es que la ley de Moisés es Torah. La ley de Moisés fue la que les dieron el monte Sinaí. Pero ya les venimos demostrando paulatinamente que Abraham, y tal vez, tal vez sería bueno, menos que alguien leyera lo que leímos en el Shabbat, ¿verdad?, el día de hoy.
Romanos capítulo 4, en donde habla precisamente de la vida de, o sea, cómo fue que se justificó Abraham. Entonces, eso, hermano, de alguna manera, el cristiano que nos mira va a estar de acuerdo con nosotros. Decía yo que no es Torah lo que nos salva, sí, pero ahora tenemos que ver un poco más hacia atrás, que es lo importante. Pero sabemos que si algún judío o alguien que está practicando el judaísmo, que son dos cosas completamente diferentes, definitivamente no van a estar de acuerdo con nosotros. Pero ¿qué es lo que dice Romanos capítulo 4? Y lo vamos a leer así despacio para irle poniendo pausas en donde lo tenemos que poner, del verso 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Ahí, fíjate, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué justificarse. Entonces, de qué gloriarse. Entonces, permítame un momentito. Debemos de diferenciar entre las obras y las obras de la ley. Son dos cosas diferentes. Aquí en este caso no está hablando de las obras de la ley, sino está hablando de las obras. Entonces, ahí es donde dice, ¿qué obras? Pues obviamente, las obras de Torah. Sigamos leyendo, por favor. Dice, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cuándo fue justificado? Antes de Torah. Entonces, él nunca guardó las obras de Torah. Porque ahí está diciendo que si él hubiese... o sea, está hablando de Abraham, nos está hablando a nosotros, pero cuando Pablo le escribió a los romanos, les estaba escribiendo a ellos y les dijo, miren, Abraham, nuestro padre, no fue justificado por las obras de Torah solamente. ¿Ya? Por las obras de Torah, sino que él fue justificado por las obras de Yará, que es una cosa muy diferente. Y si, como ya vimos en Gálatas capítulo 3, verso 17, que la ley vino 430 años después de Abraham, entonces, ¿cómo se justificó con él? Entonces, tanto Gálatas como Romanos se dan a la tarea de darle palo a Torah, y créanme, y les confieso que eran textos, eran capítulos que yo no me atreví a hablar, porque siempre uno trata de acomodar lo que cree que es correcto. Bueno, esto básicamente es la introducción de una serie de programas para seguir explicándole esto con mayor detenimiento, y pues ahí usted mira los textos, las diferencias entre las diferentes Biblias, en donde se logra apreciar realmente la esencia del contenido. Por hoy, pues no sé si ustedes quieran agregar algo más, ¿no? Entonces vamos a concluir el programa el día de hoy. Y pues, hermano, realmente, si usted está interesado en que nosotros le sigamos asesorando con lo que nosotros hemos llegado a conocer, escríbanos al correo laplumadeleterno@gmail.com, o nuestro Facebook es Comunidad de Hashem. Y pues usted, o bien ahí haga sus comentarios en YouTube, o algo que usted quisiera que nosotros le ahondáramos en lo que nosotros hemos logrado conocer, y con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón lo vamos a hacer. No estamos apostando ni haciendo proselitismo, no estamos haciendo una denominación o una religión, sino que lo que nosotros estamos tratando y hemos ido comprendiendo paulatinamente es cómo restablecer la comunión con el Eterno. Esa es nuestra finalidad. Y para eso usted no necesita ser cristiano, no necesita ser católico, no necesita ser judío, no necesita ser mesiánico,
no se necesita de ninguna bandera para agradar al Señor. Shalom, que el Eterno los bendiga grandemente y esperamos contar con su audiencia y esperamos pues volver a subir la próxima semana un nuevo programa. Bendiciones.